En nombre de la Cámara Peruana del Libro, les damos la más cordial bienvenida a la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Esta actividad forma parte de la programación cultural del Auditorio Florinda Mato de Turner y cuenta con el valioso patrocinio de la Fundación BBVA, a quien agradecemos por su constante compromiso con la cultura y la promoción de la lectura. Finalmente, agradecemos su presencia a la presentación Feminismo Peruano en el siglo XIX y en el siglo XX, que estará a cargo de Diana Miloslavich Tupac, Karen Bernedo y Magdalena Suárez, y es organizado por Ediciones Achahuaca y Centro de la Mujer Peruana Flora Trista. Brindemos un fuerte aplauso a los expositores, por favor. Gracias. Buenas tardes con todos y todas. A continuación, la semblanza de la... Buenas tardes con todas y todos. A continuación, una breve semblanza de... Una breve reseña de quienes nos acompañan en la mesa. Está con nosotros Diana Miloslavich Tupac, escritora, defensora feminista, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, vocera de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso Político, y Flora Tristán, responsable del programa Voces y Liderazgo de las Mujeres. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, completando estudios de maestría en literatura peruana y latinoamericana y de doctorado en ciencias sociales en la misma universidad con especialidad en historia. Entre sus publicaciones en literatura tenemos Marilena Moyano, En busca de una esperanza, literatura de mujeres, una mirada del feminismo, Flora Tristán, Peregrinaciones de una paria en el Perú, entre otras. Entre sus artículos recientes, Magda Portal, Entre la política y la poética, Biblioteca Nacional del Perú, Las mujeres en el Bicentenario, María José Alvarado y nuestros derechos políticos, en CELAC, Mujeres indígenas, las Rabonas reconocidas en la defensa de Lima en la Guerra del Pacífico, en Revista Mauta, y sobre Flora Tristán diversos artículos, así como su biografía en diccionarios en Brasil y en el Uruguay. Está también con nosotras Magdalena Suárez Pomar. Ella es estudiante de tercer año del programa de estudios hispánicos en Washington University en San Luis. Es egresada de la maestría en estudios literarios por la Universidad de Buenos Aires y bachiller en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Formó parte del comité electoral de la revista de crítica literaria peruana Entre Caníbales y fue investigadora adscrita al Instituto de Literatura Interamericana de la UBA. Es cofundadora de Ediciones Achahuaca, una editorial independiente peruana, y directora del proyecto Biblioteca Popular Achahuaca, una iniciativa dedicada a democratizar el acceso al libro y a la lectura. Su investigación, materializada en artículos publicados en diversas revistas académicas, se centra en los circuitos intelectuales y editoriales del Perú de inicios del siglo XX, así como en las experiencias de producción cultural popular en el Perú de los años 60 y 70, enfocándose en sus soportes, prácticas y articulaciones con espacios públicos no hegemónicos. Suárez Pomar ha registrado, escrito y publicado el testimonio de Máxima Acuña, una campesina peruana y activista ambiental galardonada con el Premio Medioambiental Goldman en 2016, y en el libro Máxima, La Voz de la Tierra. Nos acompaña Karen Paola Bernedo Morales, curadora magíster en antropología visual, diplomada en el posgrado de estudios de género por la PUC. Se desempeña como jefa de cultura en la derrama magisterial y como profesora de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes. Entre sus más recientes proyectos curatoriales se encuentran Emancipadas y Emancipadoras, Las mujeres de la independencia del Perú, 2019-2023, así como Archivos e impostores en el año 2021. Históricas precursoras de la igualdad en el siglo XX, La vanguardia femenina de la guerra en el 2024 y No es lo mismo escribir la historia que bailarla en el año 2025. Ello en cocuraduría con Gabriela Germaná. Recientemente estrenó los documentales El patrimonio invisible, Mujeres y monumentos en la ciudad de Lima en el 2021 y La cantuta, el arte de la persistencia en el 2022. Ha publicado los libros En coautoría, Museo Itinerante Arte por la Memoria en el año 2023, Archivos e impostores para la recuperación de la memoria y la historia de las mujeres peruanas, y No es lo mismo escribir la historia que bailarla en el año 2025. Es cofundadora del proyecto colectivo Museo Itinerante Arte por la Memoria, acreedora del premio de la Fundación Prince Claus en el año 2014 y el Premio Nacional en Arte en favor de los derechos humanos otorgado por diversas organizaciones de la sociedad civil. Recibámoslas con un fuerte aplauso.
Bueno, unas breves palabras, gracias por la presentación, unas breves palabras de introducción para empezar ya la mesa. Les doy la bienvenida a todos y a todas por estar acá. Yo soy Magdalena, como ya me presentaron, soy codirectora de Ediciones Achahuata y pues tenemos el placer de estar reunidos y reunidas para esta mesa Feminismo Peruano en el siglo XIX y en el siglo XX. Y esta mesa se produce en el contexto que organizamos además con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Se produce en el contexto de estos libritos que ven acá, que son la Biblioteca Popular Achahuata y que han hecho o han rescatado diversas voces de mujeres que ya no circulan desde el siglo pasado, ¿no? Y que son necesarias porque son vigentes y sus escritos son actuales y necesarios para entender y comprender la lucha de las mujeres a lo largo del siglo XIX, del siglo XX y ahora en el siglo XXI. Así que pues, sin más, Diana, te cedo la palabra. Bueno, y también en este contexto de esta colaboración de Flora Tristán con Achahuata, también decirles de que salió esta revista, ¿no? Y que se llama Feminismo Peruano Indoamericano, donde las tres que estamos en la mesa escribimos, también hay otras autoras, y como parte también de la difusión de los libros, de la mesa, y yo también digo de dos feministas que vienen de otras experiencias, ¿no es cierto? Una antropóloga visual, feminista, ¿no es cierto?, que ha visibilizado mucho a las mujeres en todo el programa del Bicentenario, ¿no es cierto?, aunque muchas lo cuestionemos, pero bueno, hay un punto de partida, y de Magdalena, que además ha colocado al alcance, ¿no?, por 10 soles, textos de las escritoras y feministas que son muy importantes, y una de las cosas últimas que hicimos, no sé cuál tengo adelante, pero fue la publicación de Feminismos, ¿no?, que es para nosotros un texto fundacional de María Jesús Alvarado, ¿no?, y que lo sacó el año pasado, pero que no hubo tiempo, digamos, de presentar y de hacer su discusión. Entonces, bueno, dicho esto, digamos, en ese contexto voy a empezar con alguien del siglo XIX, no todas las mencionadas, que Karen lo hará en su debido momento, pero yo decía, ¿cuál es el marco del cual partimos, ¿no? Y entonces partimos, por lo menos en mi caso, cuando hablo del feminismo ilustrado, de lo que llamamos la República, ahora cuestionada de estos 200 años, y que por ello Flora Tristán es una figura emblemática, porque si partimos de que nos independizamos, entre comillas, en 1821, Flora Tristán llega 12 años después, en 1833, al Perú, fundamentalmente está en Arequipa y en Lima, y Flora Tristán es viene a ser no solamente una viajera, sino viene a ser casi una periodista, ¿no? Viene a ser los ojos y parte de la memoria de esos años. ¿Y por qué les digo que es parte de la memoria de todos esos años? Porque a ella les toca dos cosas importantes. Uno es este movimiento popular importante que se da entre diciembre del 33 y mayo del 34, ¿no es cierto?, que Basadre lo denomina una revolución popular, cuando, digamos, está Santa Cruz queriendo quedarse en el poder, ¿no es cierto?, y hay estas disputas como el Pegoso, pero hay un movimiento popular importante. Ese es el contexto político que vive Flora Tristán, y de ahí también es importante su antimilitarismo, ¿no?, porque ella es testigo, digamos, de lo que, y pueden leer en su libro Peregrinaciones de una paria, que los ejércitos estaban sumamente debilitados, ¿no?, y no eran muy ordenados, ¿no?, y ella, digamos, que eso es lo que escribe en su libro, y además ella recoge un testimonio muy importante que es el de las Rabonas, ¿no? Las Rabonas, ella las llama la vanguardia femenina del ejército peruano, que son estas mujeres que hoy sabemos eran mujeres indígenas fundamentalmente y que formaban parte de los ejércitos. Está más documentada la participación de las Rabonas
en la guerra con Chile, ¿no? Y hoy, digamos, incluso el año pasado las han reconocido como las grandes defensoras de la ciudad de Lima en la guerra con Chile, ¿no? A las Rabonas con una lista larga de casi 50 nombres de las Rabonas, pero y que hoy sabemos por la documentación que las Rabonas sí pertenecían al ejército peruano, estaban afiliadas, estaban documentadas, y por eso es que iban a la guerra antes, no es que iban espontáneamente, sino, digamos, formaban parte de él. Y quizás el único testimonio directo de una Rabona de ese periodo es el que aparece con Flora Tristán. Y además también ella recoge una entrevista con la mariscala Gamarra, que luego también en estos últimos años hay varias publicaciones respecto de ella, pero la única que la conoce y habla y se da cuenta de la importancia que tiene en ese momento en las decisiones que están tomando en la política en Perú es Flora Tristán, ¿no? La mariscala Gamarra tiene hoy varios libros últimos importantes, y hay una documentación que acredita el valor que tenía, ¿no? Y no el trato que desde la historia, ¿no es cierto?, nuestros amigos historiadores bastante machistas, ¿no?, la han tratado, ¿no es cierto?, de mala forma, ¿no? Pero la que empieza la reivindicación es Flora Tristán. Y luego también quiero decirles que este feminismo ilustrado que ella trae es un feminismo vinculado a la lucha contra la esclavitud que hubo en el siglo XIX, ¿no? Y esta es una lucha que, bueno, ahora nos parece muy lejana, ¿no?, con el reconocimiento de los derechos de los pueblos peruanos y los pueblos afroamericanos, en fin, pero ella, Flora, cuando viene el camino al Perú, se detiene en Cabo Verde y ve, digamos, ese era un puerto, Cabo Verde, donde se traficaban los esclavos, hombres y mujeres. Y cuando ella viene a Lima, ¿no?, visita la hacienda Lavalle y tiene un testimonio sobre las esclavas mujeres, ¿no? Pero ella venía también, digamos, formando parte de los movimientos antiesclavistas que había en Europa, y que también hay un sector del feminismo, sobre todo inglés y norteamericano, que son una rama de la lucha antiesclavista en Europa que rompe, ¿no es cierto?, con los esclavistas hombres, porque cuando van al encuentro mundial de lucha contra la esclavitud en Londres, resulta que no las dejan entrar, porque son mujeres. Y entonces este sector importante, donde están varios de las sufragistas más importantes, se dan cuenta de que no importa, eso pasa en el siglo XIX, no importa lo que hagamos, en el momento de las decisiones a las mujeres nos dejan de lado. Entonces esta es Flora Tristán, y también en estos 2 minutos que me quedan quiero decirles de que además de lo que ella escribe de su libro La Unión Obrera, la importancia que ella tiene de visitar el trabajo, digamos, de la clase obrera que se formaba en esos años, también decirles que tiene un vínculo importante con las escritoras posteriores, porque Carolina Freire de Jaime, por ejemplo, cuando por primera vez los chicos, hombres, ¿no es cierto?, le invitan a hablar en el Ateneo, ella escoge hablar de Flora Tristán, y una, digamos, yo diría, crítica literaria poco conocida como Esther Castañeda, que fue mi maestra en San Marcos y que es poco reivindicada porque en esa época no estaban indexadas los trabajos, ¿no?, del sistema académico. Ella escribe un texto donde dice que con el texto sobre Flora Tristán de Carolina Freire es la fundación de la crítica literaria femenina en el Perú, ¿no? Y entonces, y el trabajo también de Magda Portal sobre Flora Tristán, en un momento, ¿no es cierto?, que la reivindica desde la rama socialista en el Congreso de Mujeres Socialistas en Chile, también, digamos, hace, digamos, que Flora Tristán sea reivindicada por varias
expresiones, voy a decir ya no oleadas ni corrientes, de lo que hoy hablamos es de que el feminismo tiene diversas expresiones en este momento y yo creo que también las tenía, digamos, también en el siglo XIX y en el XX. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Agradecer al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y a Ediciones Achahuata por la invitación de participar en esta mesa tan interesante. Y por supuesto saludar las ediciones y las reivindicaciones de feministas, pioneras, intelectuales, mujeres pioneras que se reúnen en esta colección. Yo formé parte, como estaba comentando Diana, de este revista Indoamérica, el volumen que tiene que ver con feminismo, que tiene textos muy interesantes. Y precisamente mi texto, que es en lo que voy a centrar mi participación, tiene que ver con la primera asociación feminista del Perú, que se funda en 1914 por María Jesús Alvarado, que es considerada una feminista pionera. Da un discurso pionero en 1911 que se llama El Feminismo y que precisamente está reeditado aquí en Achahuata, pero que en su momento Flora Tristán también hizo un facsimilar. Y bueno, yo hice una exposición justo el año pasado sobre el feminismo, sobre este discurso pionero que además fue leído en 1911 en la Sociedad Geográfica de Lima, pero en 1910 fue enviado a Buenos Aires en un congreso. Y entonces el texto que yo escribí tiene que ver con las redes de María Jesús, porque cuando uno mira el archivo de María Jesús, bueno, ahora parte de él digitalizado, la mayor parte está pues en Flora Tristán, en custodia, es un archivo histórico que se puede ver, que si uno tiene la oportunidad de revisar, pues uno mira la mirada que tenía ella, qué cosa estaba viendo, ¿no? Y qué cosa estaba aglutinando. Ella definitivamente es una figura que aglutina una serie de mujeres muy importantes y muchas de ellas publicadas en estas ediciones, ¿no? Entonces, cuando leemos este acta fundacional de quienes forman parte de Evolución Femenina, está digitalizada esta acta en la BNP, así que cualquiera lo puede descargar, te das cuenta que quienes forman parte de Evolución Femenina son figuras como Teresa González de Fanny, ¿no? Esta educadora pionera en proponer la educación laica, por ejemplo, ¿no? Que hace una serie de artículos que son publicados a fines del 19 en El Comercio, en los cuales dice que las mujeres hay que educarlas para la vida y no para ser buenas esposas o amas de casa, porque ella lo que estaba mirando la educación como una vía para la autonomía y para la igualdad. En tanto las mujeres podían tener educación, podían tener acceso a un empleo y no tenían que aceptar matrimonios arreglados, hacer favores sexuales o vivir de la caridad de los parientes, que era a lo que aspiraban las mujeres de la época a las que no se les permitía estudiar, ¿no? Y uno ve que cuando María Jesús Alvarado en 1914, inspirada pues por lo que estaba sucediendo en América Latina, lo que había visto pues en Buenos Aires, ¿no? Ella no va a Buenos Aires, pero empieza a cartearse con feministas muy conocidas pues en Buenos Aires. Ella se inspira y ve que la lucha es colectiva, entonces se anima a fundar esta asociación y yo les animo a que lean el discurso que también está publicado en este facsimilar, en el acta fundacional, que está al alcance pues, de todos a través de la Biblioteca Nacional, porque ella, una de las cosas que dice, bueno, es que había que despojarse de los prejuicios, ¿no? que estaban sobre las mujeres. Acordémonos que es una época, estamos hablando de principios del siglo XX, que hasta había prejuicios para que las mujeres hicieran educación física en el colegio, ¿no? Llevaban muy pocos años la aprobación de los estudios universitarios para las mujeres, ¿no? Entonces había muchos prejuicios y ella lo coloca en su acta fundacional, pero además cita a otras mujeres, entre ellas cita a Flora Tristán, ¿no? Cita pues a Juana Larco de Dahmer, ¿no? Que Juana Larco de Dahmer, por ejemplo, que es otra socia fundacional de Evolución Femenina, también es bien interesante porque ella hace las primeras guarderías, ¿no?
y es muy conocida, es reconocida como la abuelita de los niños, ¿no? Así le dicen, ¿no? Por su labor de benefactora, pero en realidad ella es una mujer pionera en mirar esta división sexual del trabajo y ver cómo las mujeres que quedan viudas después de la guerra con Chile tienen que salir a trabajar, no tienen con quién dejar a los hijos, y ella está mirando esa realidad con un enfoque de género y muy intuitivo, como en esa época. Y Juana Larco también forma parte de esta primera asociación de feministas peruanas, ¿no? ¿Quién más forma parte? Dora Mayer, que también está aquí dentro de las revoluciones de Achahuata, ¿no? Dora Mayer, que ya forma parte del movimiento de la asociación proindígena, ¿no? Que es una mujer que hasta en la práctica, pues ella es de avanzada, ¿no? Tiene estas ideas, ¿no? Es una mujer muy política, que está escribiendo sobre las comunidades indígenas, es como, esta asociación proindígena son como indigenistas pioneros, que están mirando lo que está sucediendo al interior del país, y de hecho María Jesús Alvarado va a formar parte también de la asociación proindígena. ¿Quién más forma parte de Evolución Femenina? Forma parte Miguelina Costa, que también está reseñada acá en Ediciones Achahuata. ¿Y por qué es importante Miguelina Costa? Porque Miguelina Costa es la primera abogada litigante, ¿no? Es una abogada pionera también, muy vinculada a los movimientos sindicalistas, pero su tesis, que está publicada acá con Achahuata, ella argumenta que el Código Civil ponía a las mujeres en desigualdades de condiciones. Ese código, que esa ley hacía menos a las mujeres, ¿no? Y lo demuestra a través de su tesis, con la cual ella se gradúa. De hecho, si uno revisa un periódico de principios de la segunda década del siglo XX, que se llama La Crítica, que Miguelina Costa funda con Dora Mayer, uno puede ver cómo están los avisos de Miguelina Costa en su consultorio jurídico, que está atendiendo casos de divorcio, ¿no? Y dice, se atienden casos de divorcio, y ponen discreción absoluta, ¿no? Reserva absoluta, ¿no? Para que vean lo difícil que era en ese momento el divorcio, pero no es una abogada o un abogado que te lleve esos casos. Entonces, y Miguelina Costa forma parte, es la secretaria, pues, de actas de Evolución Femenina. ¿Quiénes más forman parte de Evolución Femenina? Forman parte de Evolución Femenina también las universitarias pioneras. Por ejemplo, Laura Meneses del Carpio, que es una mujer, es una de las primeras mujeres que baja, es la primera mujer en América Latina que va a Harvard, y es peruana, ¿no? Y bueno, ella hace su vida en Centroamérica, pero también es una mujer que, bueno, que forma parte incluso de las guerrillas, ¿no? O sea, es bien importante, ¿no? Es bien radical, pero entonces estamos bien, y otra serie de mujeres que realmente son muy importantes. O sea, estamos hablando de toda la generación de universitarias, de primeras universitarias, incluso algunas que van a la universidad antes de la ley de 1907, que tienen que hacer decretos con sus nombres, con sus propios nombres, ¿no? Para que ellos puedan ir. Entonces, ¿qué cosa nos está diciendo esto, ¿no? De que había una conciencia, ¿no? Como ahora es un mandato, ¿no? De que solas no la hacemos, de que el trabajo es colectivo. Y ahora tenemos redes, ¿no? Ahora es muy fácil estos puentes de comunicación, saber en qué están las feministas en todo el mundo, ¿no? Pero en ese momento las comunicaciones eran muy difíciles, ¿no? Realmente hacer redes de acción en un momento en el que incluso que las mujeres salieran solas a reuniones era mal visto, ¿no? Ver cómo alrededor de María Jesús Alvarado, esa feminista pionera, se congregan estas figuras tan importantes, como en 1923, junto con otra serie de mujeres, ella también funda el Consejo Nacional de Mujeres, junto a la sufragista norteamericana, Carrie Chapman, pero es norteamericana, ¿no? Sí. La sufragista norteamericana Carrie Chapman Catt, ¿no? Y María Jesús, junto a Evolución Femenina, organizan la visita de esta sufragista al Perú, y dentro del Consejo Nacional de Mujeres, que yo creo que es otro espacio que también, del cual también habría que escribir, la fotografía, que además forma parte del archivo de María Jesús. ¿Quiénes están ahí? Mujeres como Julia Codecido o Carmen Saco, que son artistas que forman parte del grupo Amauta, junto a José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay
universitarias, intelectuales, educadoras, benefactoras, artistas, que ya estaban trabajando en red alrededor de la igualdad, ¿no? Que cada una venía de luchas particulares, y a mí me pareció realmente fascinante poder investigar sobre esto, porque yo había hecho exposiciones incluso de ellas por separado, ¿no? Había investigado sobre las mujeres de Amauta, o sobre las educadoras, ¿no? O sobre el voto femenino, o ver a María Jesús como una figura aislada, pero cuando uno se da cuenta, comienzas a cruzar las historias y te das cuenta, pues, de la importancia que era trabajar en red. Entonces quiero finalizar también esta parte de mi intervención felicitando a Chahuata, porque ha puesto en escena precisamente todas esas redes de mujeres a través de los pensamientos y los aportes intelectuales que hicieron, ¿no? Muchas gracias. Gracias Karen, gracias Diana por su intervención, por las felicitaciones. Creo que voy a empezar mis minutos con el concepto de redes, que creo que es fundamental en todo ámbito intelectual y mucho más en el trabajo de las mujeres por conseguir derechos civiles y políticos para la mitad de la población mundial. Y antes de empezar a desarrollar un poco más, y Karen no lo ha mencionado, pero quería mostrar estas imágenes que son del archivo Impostores, que en un ratito seguramente te preguntaré que nos cuentes un poco más sobre esto, que es un proyecto que básicamente intenta como imaginar cómo hubieran sido las portadas de periódicos si las protagonistas hubieran sido mujeres, ¿no? Entonces está bien bonito como para que les dé ganas de adquirirlo. Pero quería decir a propósito de estas redes y de estas mujeres que están escribiendo y de las mujeres que escriben en este número de Indoamérica dedicado al feminismo peruano, y además es importante contar la historia de las mujeres y cómo las mujeres hemos ido consiguiendo a través de la lucha nuestros derechos, ¿no? Ha sido una lucha larga, una lucha complicada y sigue siendo una lucha difícil, pero estos libros, esta revista intenta justamente aportar desde nuestra trinchera a que sigamos leyendo, sigamos conociendo nuestras historias, ¿no? Nuestra historia para conseguir el voto femenino, para conseguir derechos civiles, derechos políticos. En esta colección que ustedes ven acá, no es una colección solo de mujeres, es una colección de hombres y mujeres que pensaron y reflexionaron sobre el Perú del siglo XIX, del siglo XX, pero hay un pensamiento común en el imaginario popular peruano y que esta colección intenta rebatir. Y es que las mujeres no escriben, ¿no? A veces estamos en la feria del libro, dicen, no hay libros de mujeres porque las mujeres no escriben, ¿no? Hay un índice del Ministerio de Cultura, hay un indicador del Ministerio de Cultura cuando premia artículos económicos, en donde uno de los ítems es que el catálogo tenga paridad, ¿no? Que tenga hombres y tenga mujeres. Y si ustedes revisan, si ustedes se dan una vuelta así rápida por diversas editoriales, se van a dar cuenta que en efecto la mayoría de libros publicados son de hombres, ¿no? Y uno dice, ¿dónde están las mujeres? Y acá ustedes pueden ver un montón de mujeres. O sea, todos estos libros son de mujeres que escribieron en el siglo XIX, en el siglo XX, que escribían, que participaban en círculos literarios, en periódicos, que editaban, que construían redes, como dijo Karen, que hacían revistas, que hacían periódicos. Entonces lo que sucede es que históricamente ha habido un silenciamiento del círculo literario, político, de lo que las mujeres han estado haciendo, ¿no? Entonces, justamente la idea de la Biblioteca Popular Achahuata es presentar un catálogo que tenga tanto hombres como mujeres en total paridad. O sea, es un principio editorial de nosotros y nosotras, para demostrar que las mujeres también han escrito, que las mujeres están produciendo conocimiento en el ámbito literario, científico, económico, en todos los ámbitos de la vida cotidiana las mujeres producen conocimiento. Y eso es importante, leerlas es importante, ¿no? La Biblioteca Popular Achahuata cuenta con
producciones, obras, libros de Flora Tristán, Unión Obrera lo mencionó Diana, ¿no? Este gran manifiesto de cómo los obreros y las obreras deben organizarse para poder tener una mejor calidad de vida y de trabajo, ¿no? Es importantísimo ese texto porque además ella es la primera que propone esto de obreros y obreras del mundo unidos, que luego Marx lo retoma para sí, y que no necesariamente la cita, lo cual también es importante, ¿no? ¿Por qué no le está citando? Y bueno, también podemos encontrar otras pensadoras como Teresa González de Fani, educadoras además, que no solo estamos hablando de mujeres que escribieron y que pensaron también en la pedagogía, en la educación, en cómo mejorar la educación para las mujeres, en cómo incrementar una educación que sea una educación que saque a las mujeres del ámbito doméstico y las permita ejercer otro tipo de conocimientos en diferentes ámbitos de la historia peruana, ¿no? Solamente de esa manera la mujer iba a poder ser capaz de ser reconocida, de ser vista, de ser escuchada, de ser leída, ¿no? Mencionaron también Dora Mayer, que se encuentra también una mujer que nació en Alemania, pero llegó al Perú con 5 años y se comprometió absolutamente con la causa indígena. Dirigió El Deber Proindígena, un periódico de la Asociación Proindígena que tuvo 51 números y en donde se ponían las denuncias y los reclamos por la explotación indígena, ¿no? de la época del caucho. Tenemos también a Clorinda Matos, sus 4 conferencias, ¿no? Un conjunto de conferencias que ella hace en Argentina sobre América del Sur. Magda Portal. Y acá sí quiero tomarme un par de minutos para comentarles que es increíble la recepción que hemos visto que ha tenido este libro de Magda Portal, que es Hacia la Mujer Nueva. No lo veo por acá, pero sí, creo que es ese, Hacia la Mujer Nueva. Y pues es una época en donde Magda era aprista, estaba comprometida con la causa aprista, y escribe este libro para proponer que la mujer aprista también podía ser una mujer política, ¿no? Que tenía derecho de elegir y ser elegida. Entonces, este texto es fundamental porque ocurre es escrito poco antes de que ella pues rompiera con el APRA y se produjera esta famosa escena con Víctor Raúl Aida de la Torre, en donde están debatiendo si es que las mujeres son simpatizantes del partido o también son activistas del partido, ¿no? Y Víctor Raúl se niega, y Víctor Raúl y toda la cúpula aprista, que además pues pensemos que en esos años eran un espacio político dominado por hombres, se niegan a considerar a las mujeres como correligionarias, como activistas del partido, porque no tenían el derecho a voto, ¿no? Entonces ella pide la palabra, Víctor Raúl se la niega y entonces ella lo acusa de fascista, ¿no? Ella dice, esto es fascismo. Es importante ver cómo también Magda Portal es una de las personas también que abogaba por el voto femenino, y las mujeres que escriben acá, Mercedes Cabello, María Jesús Alvarado, Elvira García, Flora Tristán, Miguelina Costa, todas las mujeres que encontramos acá querían que la mujer peruana, en consonancia con las luchas de las mujeres en Argentina, en Chile, también pudiera tener la oportunidad de participar en política y de hacer propuestas, de ser elegida y de elegir también, ¿no? Entonces, yo quiero terminar con esto y empezar un poco con el diálogo con Karen y Liliana, para conversar un poquito y hacer esta mesa más dinámica y no una mesa solo de 3 mujeres hablando. Entonces quizá, Karen, podemos empezar con el hecho de que nos cuentes más un poquito sobre este archivo que tiene algunas portadas recopiladas acá en la revista Iberoamérica, ¿no? Ahí está. Hay una. Ya. Bueno, sí. En el año 2022-21 lanzamos un proyecto que se llama Archivos Impostores. Y en realidad, ¿de qué se trata el proyecto? Son una serie de portadas de periódicos falsas, pero los hechos sí son reales.
y el arco temporal es del siglo XIX al siglo XX, de finales del XIX a finales del XX, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay en las portadas? Bueno, está desde noticias sobre Clorinda Mato, ¿no? que nunca fueron portada de ninguna noticia, o los premios que gana Mercedes Cabello, o los artículos que escribe Teresa González, de Pani, la misma María Jesús, que sí es de las pocas mujeres que realmente en la vida real es portada de periódicos. Soy la Aurora Cáceres, noticias que nunca se supieron porque nunca se les dio la relevancia pues en el relato mediático, como la primera alcaldesa del Perú, la señora Dora Madueño, y una serie pues de hechos, ¿no? que fueron relevantes y que uno se pregunta por qué nunca estuvieron en la palestra, ¿no? Y Indoamérica, bueno, recoge algunas de las portadas, las que tienen que ver con la colección de feminismos. Y fue un proyecto súper bonito, y lo que me parece más interesante es cómo las portadas han ido circulando, más allá del Facebook o de la página web que se llama Archivo de la Mujer Peruana, Archivos Impostores, y que hay mucha gente que piensa que son verdaderas. O sea, yo he visto posts de Facebook que dicen, que ponen la portada pues, de una mujer X, ¿no? Y ponen fuente, archivo, Biblioteca Nacional, o Archivo General de la Nación, y en realidad son archivos falsos, ¿no? Que nosotros hemos hecho, pero bueno, y lo trabajamos con Carlos Rico, un artista visual que mimetizó mucho la estética de las portadas de la época, pero bueno, la idea es generar fuentes sensibles con nuestra historia, ¿no? Como ese archivo que está oculto, que está escondido, que no tiene fotos, que es puro texto, que no circula, cómo generamos fuentes sensibles con nuestro pasado, con nuestra historia, que es finalmente lo que nos conecta, ¿no? Y ese fue el objetivo del proyecto. Pueden encontrar alguna de estas portadas de Archivos Impostores en Indoamérica número 5, dedicado al feminismo, y está súper chévere el proyecto, les recomiendo que lo revisen en la página web. Y para cambiar un poquito el tema, no radicalmente, pero quisiera hablar un poquito con Diana sobre el sufragio femenino en el Perú, que se da el 7 de septiembre de 1955, y que además todas estas mujeres que están en esta colección participaron de alguna u otra manera en conseguirlo, ¿no? En tener esos derechos políticos. Entonces, Diana, quizás nos puedas comentar un poquito la contribución de estas mujeres para la obtención de un derecho tan fundamental como el voto, ¿no? Sí, pero quiero decir lo siguiente. Bueno, ustedes saben que el año pasado falleció Delia Zamudio, que fue una de las sindicalistas afroperuanas más importantes del siglo pasado, y uno de las fotos de Archivos Impostores son las que circularon, ¿no? Y entonces de pronto le colocaron en una situación frente a la CGTP que ella nunca tuvo, pero no importa, ahora se ha quedado, ¿no es cierto?, el archivo impostor como algo real, ¿no? Y eso es lo que es interesante, porque lo que sucedió con Delia Zamudio. Sobre el tema del voto, creo que bueno, a mí me parece esto, importante, porque si bien, digamos, la figura del voto es como pionera, aparece en María Jesús Alvarado, y ciertamente lo es en la década de los 40, ¿no? Porque no está muy documentado, y cuando se discute el voto en el Congreso, en los 40, escribieron, ¿no es cierto?, desafortunadamente, con poca información, un conjunto de feministas, historiadoras, diciendo de que el voto no lo regaló Díaz. Y yo les digo, Díaz no nos regaló nada, porque la lucha que inicia María Jesús Alvarado y Soy Aurora Cáceres en la Constitución del 33, fundamentalmente, porque ella pelea hasta el final y logra el voto municipal, ¿no? Y entonces, esta es una lucha que recoloca en los 40 el propio AMRA, ¿no? Magda Portal se opone, mejor dicho, termina disciplinada por su partido, aprista, ¿no es cierto? Y ella también tiene que acatar solamente el voto municipal para mujeres en la Constitución del 33. Pero la lucha continúa, está poca documentada, y entonces cuando llegamos a los 40 siguen los movimientos, incluso hay un comité a favor de del derecho a voto de las mujeres que se funda en San Marcos, no está documentado. El último que queda, digamos, que hay que ir a entrevistarlo sobre este comité,
Eloísa Arroyo formó parte de este comité, que es parte de la corriente del Partido Comunista Peruano, de la Unión Popular de Mujeres, y también formó parte del comité cuando era joven Héctor Bejar. Es uno de los que todavía queda como para entrevistarlo. Entonces, toda la historia del voto está poco documentada. Y cuando ya María Jesús Alvarado regresa del exilio, ella es la figura más importante, digamos, cuando se aprueba en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y eso es lo que sanciona Odría, ¿no? Estudios posteriores del archivo de Odría, ¿no es cierto?, que están muy bien documentados, dan cuenta de que a Odría pues ni le interesaba el voto, ni mucho menos, ¿no es cierto? De pronto fue aprobado en la Cámara, en el Congreso, y entonces, como cualquier dictador, pues tiene que aprobarlo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Que hay bastante escrito sobre la historia del sufragio. Es cierto que el sufragio, cuando vamos a votar la primera vez, como dice Magdalena, no votaron las mujeres indígenas, es cierto, solamente votaron las mujeres que sabían leer y escribir, pero sin embargo era parte de la lucha, ¿no? Tampoco vamos ahora a decir de que, digamos, nadie cuestionó que los hombres siempre votaron y tampoco votaban los hombres indígenas, ¿no? ¿Quién se ha ido a reclamar que hayan tenido el voto hasta los 50 y dejando a los indígenas al costado, ¿no? Entonces hay como un reclamo al feminismo de la época, y no le reclaman, digamos, a los apristas, izquierdistas, socialistas de la época, que bien cómodos se quedaron solamente con el voto para los hombres y también para los que sabían leer y escribir, ¿no? Entonces creo que, bueno, voy cerrando diciéndole que los textos ayudan, eso que está aquí comunicado, creo que los conversatorios, los diálogos, creo que todavía hay mucho para investigar, para conversar y dialogar sobre la historia de los feminismos y la historia de las mujeres en nuestro país, porque falta puentes, falta investigación y también falta voluntad y ganas de seguir investigando a nuestras pioneras y a quienes nos han precedido. Gracias. Antes de cerrar, porque todavía tenemos unos minutitos, pues la importancia de esta mesa, de que estemos acá todos y todas en una reunión, es no solo de que hablemos de los textos, sino también que pensemos que es necesario seguir reflexionando, ¿no? Seguir teniendo esos tipos de espacios, porque la lucha no está acabada, ¿no? Seguimos luchando por obtener espacios que nos han sido históricamente negados, y como dice Diana, surgen una serie de cuestionamientos al feminismo y a los feminismos, ¿no? Que además estamos hablando de una pluralidad, porque nada está escrito en piedra en la historia del mundo, ¿no? Los feminismos han luchado todo este tiempo por cosas que deberían haber sido dadas naturalmente, ¿no? Como son el derecho a la educación, el derecho al voto. Entonces hay que seguir pensando cómo es que las mujeres seguimos posicionándonos en el escenario político, en el escenario social, y la importancia también de estos libros es que cualquiera está a 10 soles, y creo que es lo que Ediciones Achahuate intenta hacer, masificar el acceso al libro y a la lectura de mujeres. En este caso, ¿no? Cualquiera de estos libros rojitos tiene un costo de 10 soles y van a tener acceso a la tesis de Miguelina Acosta, a varias conferencias de Clorinda Mato, y así de esta manera ustedes seguir leyendo, seguir pensando cómo luchaban las mujeres peruanas, ¿no? Y bueno, en el caso de Indoamérica sí cuesta un poquito más, pero también nos permite tener ensayos inéditos, material inédito sobre el feminismo peruano, que además es algo que no está muy investigado y que todavía es necesario hablar, ¿no? Le agradezco a Diana, le agradezco a Karen las palabras, el estar acá, le agradezco al Centro de la Mujer Peruana el apoyo, creo que están, y les agradezco también a todos ustedes y a todas ustedes en su presencia. Yo creo que esto nos motiva a seguir formando mesas así, a seguir hablando, a seguir reflexionando y a seguir posicionándonos. Muchas gracias. Solo
cosita más, pueden conseguir los libros, los de 10 soles y también la revista Indoamérica. En la partecita de atrás está mi compañera de Ediciones Achahuata. Y el stand también, si es que no compran ahorita, pueden buscarnos en el stand 84 de Ediciones Achahuata. Allí están todos los libros disponibles. Muchas gracias.